Tuve el placer de conocerlo, una gran persona, obviamente con todo el respeto que su investidura merece, a ser el obispo primado de acá de la diócesis de Avellaneda de Lanús, pero es un ser humano encantador, accesible, humilde, un pastor con olor a ovejas, un tipo que patea la calle y lleva a la iglesia justamente donde más lo necesitan. Así que es una forma de homenaje. Esta entrevista que me dio, la primera entrevista que él dio siendo obispo de Avellaneda, todavía no había llegado y estaba en el interín entre que venía de Quilmes hacia la ciudad de Avellaneda, donde él plantea, bueno, la historia de vida de él, quién es más o menos. Y otra cosa que es importante, que cuando van pasando los años, está bueno recordar estas entrevistas, porque yo le pregunto, creo que llegando al final, de acá a 10, 20, 30 años, ¿qué 2 o 3 pilares usted quiere conseguir? Y él te dice la tarea que él quiere hacer. Así que cada tanto, ahora pasaron casi 5 años de esta asunción de Maxi, está bueno recordarlo, y este es el humilde cumpleaños, el regalo de cumpleaños que le hacemos al obispo. Es largo, es lindo, es íntimo, y guardalo porque es un documento. Este y otros documentos vas a poder ver en nuestro portal www.impactosur.com.ar, y después si entras a nuestro YouTube, entras y pones en el buscador Impacto Sur, pones suscribirse, le das a la campanita y automáticamente te avisa cuando nosotros subimos esta entrevista y otras entrevistas más. En exclusivo, en el día del cumpleaños del padre Maxi, el obispo de Avellaneda de Lanús, quien te habla, Marcelo Brunwald, y la voz del vecino te presenta esta entrevista exclusiva. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, te habla Marcelo Brunwald y estamos aquí en FM Secla 106.1, y en el día de hoy tenemos el honor de estar compartiendo en dúplex en FM María del Rosario Digital, la radio del obispado de Avellaneda de Lanús. Y tiene que ver con una noticia que dimos en exclusiva hace muy poquitos días. La verdad que nos pone bien, nos pone contento, porque tiene que ver con justamente algo que en estos tiempos a muchos le está faltando, y tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con lo que viene, tiene que ver con hermandarnos un poquitito. Y uno tiene muchos sinsabores en esta profesión. Lamentablemente la gran mayoría de las noticias que cubrimos no son de todo buenas, pero en esta ocasión me estoy dando un verdadero placer, un lujo, tener la primera entrevista como medio local del nuevo obispo de Avellaneda, Lanús. Hace muy poquititos días, justamente se cumplía un año. Ustedes recordarán cuando yo les venía contando cómo fue todo lo que sucedió justamente, y entender un poquitito más lo que son esos resortes, temas burocráticos, dicen algunos, otros hablan de cuestiones que tienen que ver con un organigrama, y los tiempos que tiene la Iglesia también para dar sus cuestiones que tienen que ver justamente con las designaciones. El querido Papa Francisco, su santidad, designó a Maxi Marcelo Marni. Y justamente estamos hablando con el querido padre Maxi. Estamos en comunicación y le habla Marcelo Brunwald. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes. Bien, perfecto. ¿Cómo me escucha, padre? Yo te escucho bien, ¿vos? Ahí está. A ver ahí, se me corrió un poquitito. Ahí lo escucho perfecto. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad de Avellaneda y Lanús. Muy buena nueva. La verdad que lo decíamos hacía un año que había... Bueno, nosotros estábamos informando lo que había ocurrido justamente con los tiempos que tiene la Iglesia, ¿no? Para esta designación. Y la primera noticia que usted tuvo, ¿cómo fue? Cuénteme. Bueno, hola a la audiencia también. Yo el sábado 31 de julio estaba en mi casa alrededor del mediodía, y recibo una llamada telefónica de la Nunciatura Apostólica, era el secretario del nuncio, que me dice que quería conversar conmigo de modo urgente. Yo estaba con aislamiento por contacto estrecho. Le digo,
bueno, yo estoy aislado, así que tengo que hacerme el hisopado para poder salir. Dice, pero está con síntomas, se siente mal. No, digo, bueno, entonces, no, yo querría verlo igual, mantenemos la distancia, Claro. yo igual hice el hisopado. Bueno, y ahí me comentó el lunes por la mañana que el Papa Francisco había pensado en mí para la diócesis de Avellaneda Lanús. ¿Usted venía? Sí. Y sí, fue una gran sorpresa, digamos. Después se desató lo natural de los trámites, digamos, Claro. y el sábado se hizo pública la aceptación. Y la avalancha de llamados y las redes sociales, Sí. y los pedidos Recién de la prensa. Ayer terminé de contestar el último, creo, el último de la tanda primera que había dejado sin responder. Primero le pregunto, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué padre Maxi? Ah, bien. Hoy lo comenté a la mañana también, la culpa la tiene el registro civil de Avellaneda. Ah, bueno. A ver, producción, me comunican, por favor. Yo nací en el año 71 en el Fiorito de Avellaneda. Ajá. Mi familia materna, mamá es de ahí, mamá es italiana, vino a los 9 años. Tengo una familia grande italiana en la zona de Sarandí, en Wilde. Uh-huh. Y bueno, por eso mamá se crió en Sarandí y bueno, se casó con papá, que se conocieron en los carnavales del 61, en realidad un poquito antes, después se pusieron de novio con 17 años, se casaron a los años, mi papá era de Quilmes, Berazategui, uh-huh. y entonces mamá se va a vivir para Berazategui, se muda con su esposo, hacen el hogar, que fue mi casa toda la vida, vivimos en Berazategui siempre, pero bueno, el primer embarazo, el primer hijo lo tuvo en Berazategui mamá, pero el segundo ya era un embarazo diferente, tenía la panza muy grande, no había ecografías en ese momento, entonces como de chica siempre se había atendido en el Fiorito, tenía los médicos más conocidos acá, no quiso tenernos en Berazategui y bueno, hace todo el parto se hace acá, porque aparte estaba cerca de su mamá, claro, que era de Avellaneda, y tenía mi hermanito que era muy chico, así que bueno, y de ese embarazo grande salen 2, somos mellizos, ¿no? Ah, ¿usted es mellizo? Sí, mellizo con Laura, con una nena, ¿no? Mire qué lindo. Y entonces, bueno, bien todo, pero mamá nos va a notar por esta cuestión de que creo que funcionaba la oficina del registro civil en el hospital. Claro. Y demora para hacer la inscripción porque éramos 3 chiquitos, la ayudaba mi nona, qué sé yo, va al último día a inscribirnos. Creo que al mes creo que tenía un mes para inscribirnos, y bueno, va y le dice, bueno, a ver los nombres, y dice, bueno, mi hermana se llama Laura Marina, bueno, el nene Maximiliano Julián. Ah, no, pero le dice el registro. No sé, el registro civil. Dice, no, Maximiliano no va a poder ponerle porque no están los registros, no están los libros. Era muy de vanguardia. Sí, o no sé, porque eran años diferentes, no sé cómo fue cambiando la ley, claro. Después tampoco profundice. Y bueno, entonces le dijo, mi mamá le dijo a la del registro civil, bueno, pero ya se llama Maximiliano porque hace un mes que nosotros lo llamamos Max. Dice, bueno, pero eso no importa porque no lo puedo escribir con ese nombre. Entonces mi mamá dice, yo me llamo Marcelo Julián de documento, Julián había puesto mi viejo como el segundo de mi hermana, y Maximiliano era mi mamá.
Y entonces mi mamá me dio como enojada, le dijo, bueno, si no le puedo poner el nombre que quiero, póngale usted el que quiera. Y efectivamente la del registro civil me puso el que quiso, Marcelo. Me llamó Marcelo Julián por el registro civil. Y Maxi toda la vida, nadie, salvo en alguna ocasión, transitando alguna cuestión académica, Claro, señor Marcelo, que por razones de lista me decían Marcelo, pero inmediatamente después cuando tomaban contacto con los demás, Maxi, quedó como un sobrenombre, ¿no? En vez de un diminutivo del nombre. Qué increíble como una cuestión a veces burocrática te cambia la vida y la identidad de una persona. Pero qué lindo lo que contás, que tiene que ver justamente, vos fíjate la vida donde te llevó y los caminos de Dios donde te han llevado, que hoy por hoy estás justamente en esta querida diócesis de Avellaneda Lanús, y a veces sin saberlo, ¿no? Pero qué bueno saber para nosotros, para los fieles, que alguien ha llegado a ese lugar y conoce a la gente, estuvo con nosotros, fuera de aire charlábamos nosotros y yo te contaba cuando tuve una primera experiencia, acercamiento a la iglesia, que fue porque el cura, el padre, querido padre, seguramente vos lo recordarás, pues yo soy de zona sur de Wilde, Eliseo Morales, hoy no está entre nosotros, tenía la canchita, íbamos a jugar a la canchita. Entonces el padre sabía que le buscábamos a la iglesia y decían, jueguen a la pelota y después te vienen a saludar un ratito. Bueno, en definitiva, te lo resumo, te habías terminado una vez de monaguillo. Después, obviamente, la vida me llevó a otro lado que tiene que ver con la comunicación, pero vos sabés que recuerdo muchísimo esas misas en particular, me gustan todas, ¿no? Pero uno siente especial y más cerca, y el oyente que nos está escuchando en cualquier lugar de la zona sur, cada uno tiene su iglesia, su cura, pero hay momentos y momentos, y hay gente, viste, que le gusta ir a la misa de los domingos. A mí en particular me encantan las misas previo a la Navidad, viste, antes de la Nochebuena, y iba justamente a la iglesia de ahí, en su momento se llamaba La Paz, ¿no? La de Heredia. No sé si tuviste el placer de conocerla. ¿El de La Paz en dónde? Allá en Wilde, en Heredia, del padre Eliseo Morales. No, te cuento, yo fui desde el año 2005 al 2011, o 2010, 2011, no me acuerdo, fui párroco del Triángulo de Bernal. Ah, del Triángulo. Es una pequeña parroquia en el barrio que se llama Medalla Milagrosa, y es de las parroquias, es la primera o última, según como quieras mirar el mapa, de la diócesis de Quilmes, porque inclusive hay una pequeña capilla sobre Lynch que se llama San Ignacio, que está sobre Lynch. Viste que Lynch hace el límite entre Wilde y Bernal Oeste, ¿no? Y entonces Bernal Oeste de este lado, del otro lado es Don Bosco, pero de este lado hace Bernal Oeste. Bueno, fui párroco ahí mucho tiempo, de los años más felices de mi vida. Y claro, toda la zona de San Ignacio, que se llama San Ignacio por el asentamiento San Ignacio, digamos, muy cercana a la pastoral del padre Eliseo, que cuando yo estaba ahí ya había fallecido, me parece. Claro, después se dividió y formó otra iglesia, digamos, más llegando para el lado de Camino, ¿no? Camino General Belgrano. Claro. Querido padre Maxi, acá le mandan saludos el director de la radio, el padre Fernando Abrán, que en cumpleaños el día de mañana. Le mandamos un beso grande también a él y a toda la comunidad, que es inmensa, Jesús Pan de Vida, que le da también oficialmente la bienvenida. Bueno, un abrazo al padre Fernando, ya nos conoceremos. Por supuesto. Gracias. Y a Jorge Chicho Cloro, ustedes saben, los que me conocen, habíamos tenido una denuncia grave por temas de... había una persona, un sacerdote que trabajaba mucho por los chicos y abría la iglesia de noche. Entonces, claro, los narcos, un hombre muy comprometido, Jorge Chicho Cloro, muy comprometido, me empezaba a llamar que, claro, tenía aprietes, amenazas. Hicimos marchas, los acompañamos. En su momento, bueno, la policía se encaminó un poquitito y hacía nada más ni nada menos que, claro, darle una ocupación a los chicos en las horas ociosas y nada más ni nada menos que dentro de la iglesia. Guitarra, teatro, música, de todo.
hicimos de todo y fue medio, no te digo imposible, pero fue difícil. Él se tuvo que ir y fue quien me contactó con vos, con usted, si te puedo tutear, ¿no? Tengo el Sí, placer de claro, tutearte. sí, sí. Y charlar y decirte, toda la gente, porque hay una inmensa mayoría de gente que realmente la está pasando muy mal, ¿no? Y sería bueno en este momento también darles una palabra de aliento, saber que el día de mañana entre todos y si Dios quiere vamos a estar un poquito mejor, ¿no? Yo creo que sí, estamos atravesando ciertamente un momento crítico, ¿no? De muchos meses primero de aislamiento, después de distanciamiento, con mucho impacto en la vida cotidiana y barriales, de los contagios y los fallecimientos, también por el impacto social, ¿no? De la merma del trabajo, una inflación que dejó precios en las nubes, que lo cotidiano cuesta mucho, mucha incertidumbre para ver cómo salimos en verdad de este cuadro, en donde estamos, digamos, se está poniendo de todo en orden a la vacunación y todo lo que se puede se está haciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, es una situación compleja por donde la mires. Cuando atravesamos momentos críticos, tanto en la experiencia personal como en la experiencia social, se abre una oportunidad para hacerse preguntas fundamentales de la vida, ¿viste? En lo personal, sobre la vida personal, quién soy, qué quiero ser, hacia dónde voy, cómo he transitado este tramo de la vida, si en verdad lo que estoy viviendo es lo que quiero vivir. Claro, ¿no? Un replanteo, ¿no? Claro, y esas preguntas necesariamente te llevan a preguntarte por cosas de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué espero yo también de la gracia? Entonces, bueno, si estamos atravesando momentos de dificultad, también son una oportunidad para que todos dejemos entrar esas preguntas hondas, ¿no? Y si estoy viviendo como quiero, si sé colocar lo fundamental en su lugar, entonces, bueno, se hacen preguntas que van arrimándonos a las preguntas de la fe, ¿no? Y creo que nosotros que somos una cultura, vivimos la alegría de la fe popular, es decir, somos un pueblo creyente. Claro que sí. Pero de vez en cuando también en la experiencia, inmersos en la experiencia de fe, es bueno preguntarse y cómo es esto que entiendo que Jesús me enseña, cómo lo tengo que vivir, en este momento. Es decir, como una suerte de invitación a dar saltos, ¿no? De purificar, y para ver, ¿no? Si las cosas fundamentales de la vida están en su lugar o no, me dejé atrapar por cuestiones más superficiales, si las preocupaciones que yo tengo hacen a lo más importante, o en realidad inclusive cuando nos pasa, ¿no? Mirando alrededor nuestro, vemos gente que la pasa peor, o que tiene situaciones más difíciles que atravesar. Sí. Y uno se queja o siente, qué sé yo, el fracaso, la frustración, la pérdida, no sé, todas esas experiencias difíciles de la vida, pero mira a otros y dice, ¿cómo hace esta o este que mira lo que está atravesando y sin embargo tiene una sonrisa que contagia, tiene un optimismo que lo hace caminar de otra manera, y uno con menos problemas tiene un peso enorme, ¿no? Como si quisiera ya entregar la vida, ¿no? O no, o siente que todo le va mal, o nos dejamos alentar, es muy común ahora, ¿no? Alentar por la tentación de la victimización, de decir, bueno, yo siempre soy víctima de toda la situación.
de todos los gobiernos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí. Claro. Y o la negación, o no querer saber nada sino más que lo de uno mismo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso, yo creo que la gran esperanza está puesta en el desafío de una vida de fe, ¿no? De una vida de fe con mayúscula, esa que profesamos juntos, que es la fe de Jesucristo, la fe en Jesucristo, y además que nos lleva a creer en un estilo de humanidad, en un mundo, en una relación entre nosotros, en una fraternidad que tiende puentes y que trata de para usar el lenguaje del Papa Francisco, de voltear muros que dividen, que separan, ¿no? Ajá. La tentación muchas veces en la sociedad actual es ponerle al otro como un enemigo, ¿no? Y a veces el pensamiento nos lleva solamente a entender que mis problemas se terminan si el enemigo es como aniquilado, ¿no? Claro. En cambio, poder entender que podemos tener contrincantes en la vida, u opositores, o alguien que la piense diferente en todo sentido, pero no necesariamente el otro es mi enemigo, ¿no? Ajá. Es aquel que tengo que derribar o que... Y eso sucede en la vida no solamente con los que piensan distintos, sino a veces en los conflictos cotidianos, ¿no? Claro. Los del barrio, donde yo no me entiendo con el otro, y ahí después crece hacia un país, ¿no? A veces la experiencia que estamos viviendo ahora es una experiencia muy difícil de fragmentación, de grieta, ¿no? De odios. Me preocupa mucho eso como, no sé, como una realidad que se instala entre los más jóvenes también, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. No, continúe, yo lo estaba interrumpiendo. No, y la esperanza me parece además, para que no sea, digamos, un lindo verso, la esperanza está puesta en la posibilidad de una sociedad más justa, que pone también su equilibrio, que busca caminos de dignificación de las personas, por ejemplo el tema del trabajo, ¿no? Sí. Las posibilidades de trabajo, que no es un problema menor, el mundo entero está preocupado por el tema del trabajo. Uno lo ve acá en lo local, que bueno, no hay trabajo genuino, etcétera, pero en realidad el mundo entero está sufriendo el tema de cómo pensamos sociedades que pueden dar trabajo genuino y dignificante a sus miembros, ¿no? Bueno, esto lo que digo corre por cuenta solamente mía, ¿no? Ni ninguna de las dos radios, pero yo trabajé, soy periodista local, regional, me meto en los lugares más vulnerables, hablo con la gente, y lo dije siempre, no es que lo digo justamente porque estoy ahora hablando con el nuevo obispo, los que me conocen saben que es así, y tiene que ver con que si la situación no llegó a desbordarse, tiene que ver con lo mejor que tiene, a mi humilde entender, la Iglesia, que es estar presente, contener no solamente con una bolsa de comida, que a veces también hace falta, sino estando, lo que decís vos, en los peores de los momentos cuando uno flaquea. Ahí está la Iglesia, ahí están algunos partidos políticos, algunos movimientos de izquierda también que los observo, pero en general el Estado no está presente, y eso lo veo. Y no, con esto no estoy haciendo política, sino señalando algo que creo que entre todos tenemos que, como dice también usted o vos, tenemos que empezar a cambiar de nosotros y no esperar todo del Estado o de los políticos. Empecemos a cambiar por la relación que tenemos con el vecino, empecemos a cambiar las cosas malas que tengamos en nuestro grupo de trabajo, en nuestra cuadra, y las cosas tienen que mejorar un poquitito, ¿no? Sí, además yo creo que en este momento inclusive es una preocupación que tienen hasta los sectores políticos. Es decir, por ejemplo, lo que hoy es un problema que agrieta, ¿no? Que es el tema de los planes sociales, por ejemplo.
Los planes sociales en realidad fueron una superación de lo que la Argentina, y mucho más fuertemente el conurbano, era, por ejemplo, el repartir la mercadería, ¿no? Claro, las bolsitas. Porque en ese momento lo que se criticaba era el clientelismo político, ¿no? Es decir, bueno, si hay punteros políticos que reparten la mercadería en función de la compra de un voto, qué sé yo, y se fue evolucionando, inclusive varios sectores, ¿no? Hacia la posibilidad de que la ayuda social se convirtiera, en vez de mercadería, en una suerte de plan social, como tenían otros países evolucionados, que le dan a las personas una suerte de recurso que puedan administrar para no pasar de la línea de miseria, ¿no? Sí. Y bueno, eso se fue haciendo palmo a palmo con los distintos colores o ideologías políticas que lo logramos. Hoy sigue siendo un problema. ¿Pero por qué lo es? Porque no pudimos poner la misma intensidad en la reflexión de cómo salir del problema de la desocupación. O sea, cómo reconvertirlo en laburo, ¿no? Claro, y por el otro lado, tampoco el Estado puede resolverlo tan fácilmente, porque el trabajo genuino, bien pago, con derechos, es algo que tiene que, digamos, formar parte de un engranaje muy complejo, ¿no? No, sí. no se puede resolver de un momento para el otro. Necesita una tanta reflexión como el problema educativo. Viste que a veces decimos, ¿no? Trabajemos para una mejor educación, y estamos de acuerdo, por supuesto, pero la misma intensidad de reflexión y de trabajo necesita el sistema educativo replantearse, como también el sistema de la inserción en el mercado laboral, claro, de las generaciones más jóvenes. Porque no puede haber miembro de una sociedad que no tenga el modo de poder tener su recurso con dignidad. Y entonces ahí aparece toda la cuestión de las diferencias sociales, de las posibilidades que todos puedan o no tener según el lugar social en el que te desarrollaste, ¿no? La diferencia que hay en esa cuestión. Entonces, como a veces son replanteos de fondo, ¿no? Que la sociedad se lo hace, que los teóricos también lo hacen, es decir, hay mucho escrito, y los profesionales de este ámbito, que es el ámbito de lo social, de la política, lo tienen presente, pero bueno, se ve que es un momento crítico para eso, ¿no? Y ahora, con una pandemia encima, es un momento mucho más... Se te viene todo encima. Más complicado. Y también lo que yo nací en el conurbano, me crié en el conurbano, conozco perfectamente mi lugar social. Después la vida de cura y me regaló poder estar en distintos lugares. De entre las cosas más interesantes de un cura, en nuestra experiencia cotidiana, es que vos un día podés tener una reunión o te invitaron a comer en un lugar del sector social más acomodado de la sociedad, ¿no? En la mesa de una familia rica, pero no por rica solamente, sino que porque tiene, bueno, su trayectoria, su renombre, su historia, ¿no? En el lugar en el que estás. Y al otro día estás también compartiendo la mesa con la familia más pobre, que la familia pobre puede conocer el lugar ese de la familia rica porque trabajan ahí o porque podrían trabajar ahí, pero no la inversa. Es muy difícil que aquel que nace en un determinado sector social sepa de lo cotidiano, de lo que sufre una familia en la miseria, ¿no? Las dificultades cotidianas, ¿no? Vos sabés que en el sentido de lo que decís, nos toca a veces desde este lugar gente que no por maldad, pero no conoce lo que a 20 cuadras de su casa, por ejemplo en Avellaneda Centro, por Plaza Alsina, vivís en un departamento, la realidad que vive un vecino igual que vos en Inflamable, que estás a 20, 30 cuadras. Y no conocían que existía eso dentro de Avellaneda. Por ejemplo, no lo digo con maldad, pero me refiero a que está también en la tarea que tenemos nosotros, y con esto también hago mea culpa como prensa, como comunicación, que nos mandamos nuestras macanas también, en tratar de unir
a esa gente, tratar de hacer entender y por qué no ayudarse entre ellos. Y cuando vos los conectás, y en general es la gran mayoría, cuando observa la necesidad del otro y tiende a ayudar. En general tiende a ayudar. Cuando conoces, dices, che, bueno, demos una mano acá, bueno, vamos a remangarnos a ver cómo hacemos. Y comprendes muchas cosas. Pienso que muchas veces la diferencia, todos tenemos para aportar en una sociedad y en la reflexión sobre el posible cambio en una sociedad. Todos tenemos para aportar, el profesional, el estudioso, pero hay alguien que tiene algo, un plus para aportar, que es el que está. Claro. Es diferente a preguntarle al que está que al que no está. Cuando vos vas a un colegio y querés saber realmente lo que pasa en el colegio, juntate con la portera. Es verdad. Ella está, es la que abre, la que cierra, la que está presente. Por supuesto que el directivo sabe mucho, los padres que mandan a sus hijos también pueden saber, los alumnos que comparten las aulas lo saben también. Pero lo que sabe esa persona que está en el territorio, ese saber hay que respetarlo. Y hoy en la política y en la militancia eso lo valoran mucho. Están los que son de escritorio, como suele decir la gente, y los que caminan el barrio, ¿no? Para decirte frases hechas, ¿no? Sí. Pero bueno, los conoce. Menuda... Claro, ese de escritorio tiene para aportar, porque bueno, hace un trabajo que tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer, pero no puede hacerlo sin escuchar a aquel que tiene que aportar desde la realidad misma, ¿no? Entonces eso es como algo que hay que conjugar, que aprender para pensar un futuro a mediano y largo plazo de otra manera. A mí, por ejemplo, te decía lo del conurbano porque muchas veces cumplo ahora el 12 de septiembre 50 años. Y bueno, pasaron, ponele que de las 2 primeras décadas de mi vida mucho no tenía, o sí, ponele que la década y media, hasta los 15 años, creo que a los 14, 15 años empecé a tener mayor conciencia del lugar en el que nací, crecí, y he escuchado ya varias oportunidades de estilos de gobierno, ¿no? Que van como tirándose de un lado para el otro, reclamos que yo conozco del conurbano desde que soy chico, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace poco se tiraban la pelota en una de las villas más importantes de mi territorio actual, que es la diócesis de Quilmes. La Itatí. Una de las villas, Porele, que es la Itatí, sí. ¿No? Entonces decían, no, porque porque por la culpa del gobierno anterior que las cloacas se desbordan. No, muchachos, no digamos pavadas. Las cloacas se desbordan en la villa hace 30 años. Claro. Y pasaron ya varios. Digo, esas chicanas que no te dejan tener como un diagnóstico certero de lo que pasa en la realidad, porque están buscando sus propios intereses, si querés, no me parecen, seamos sinceros. Claro. Acá hay un problema estructural, un problema histórico, que no lo vamos a tampoco resolver con una campaña o después de un gobierno, porque eso no se resuelve así. Y eso, los que están insertos en el ping-pong de la cuestión militante, no lo pueden resolver tampoco, porque los discursos no pueden blanquearse en el proceso de campaña. Claro, ¿no? sí. Nadie puede decir, bueno, esto nos va a no sé, educación, por ejemplo, ¿no? Que en menos de 20 años no hacen nada. ¿Y quién se pone un discurso de una solución a 20 años? Si los gobiernos cambian a otro pulso, un pulso más intermitente. Entonces hay que, me parece, como concientizarse. Pues es una tarea que tenemos que entre todos hacer y déjame tener una pequeña esperanza que tiene que ver con, no hablar de política, pero sí saber que hay alguien que puede llegar a ser usted o nosotros también, entre todos los vecinos, de empezar a plantearle a los políticos
un diálogo que tenga que ver con resolver las políticas públicas de acá a 20 años, que Avellaneda, que Lanús quiero. Correcto, y lo que creo es esto, es que al tiempo que cada espacio político hace su oferta y se propone, etcétera, como un buen, un sano devenir de la democracia, lo que no podemos perder es la participación de base. Claro. Entonces, de hecho el conurbano así creció, ¿no? La capilla en el barrio, por la parte que nos toca en cuanto a la atención pastoral, ¿no? La escuela, el club barrial, la sociedad de fomento, ¿no? Es verdad. Entonces, vos decís, eso que era una participación en ese conglomerado muy complejo que es el conurbano, hacía de la posibilidad de la participación barrial una posibilidad de construcción comunitaria también, ¿no? Conversar los temas del barrio, conocer los referentes del barrio. Esta charla, usted sabe, yo dije y agradezco y valoro a la gente de FMC y de la radio del Obispado. Estamos saliendo desde que arrancamos, estamos hace 40 minutos hablando, y la verdad que es un placer enorme porque estaba pautado para 10 minutos, 15 minutos, y hay tanto por hablar, pero esto es histórico, esta charla es histórica y tiene que ver con que usted dentro de muy poquito, no sé cuándo, digamos, asume oficialmente, pero viene para quedarse muchos años, gracias a Dios. ¿Qué desafíos vos visualizás? ¿Cuáles son tus objetivos? Yo es acompañar al pueblo de Dios, a las comunidades, a sus pastores, a sus servidores, a poder encontrar juntos hacia dónde sentimos que el Espíritu de Dios nos invita a caminar, ¿no? No podría yo expresar en este momento, antes de acercarme a una iglesia local como la de Avellaneda de Lanús, a la que como respeto y admiro de algún modo, fue nuestra iglesia madre, es decir, Quilmes se desprende de... Claro. Primero nos desprendemos juntos de La Plata, después se desprende esta parte de Avellaneda, ¿no? Con lo cual hay mucha vida, mucho camino, mucho por conocer. Yo me siento en ese sentido como bien local en cuanto a la experiencia que yo tengo. Entonces no podría transferir esta experiencia a la experiencia de Avellaneda de Lanús, sino que siento que tengo que ponerme a caminar junto con otros para que busquemos, haré mi aporte, por supuesto, primero en la línea de acompañamiento pastoral, de gobierno pastoral, pero siempre con un deseo de hacer un tiempo de escucha, de conocimiento de esa realidad, de escuchar a la gente, de no escuchar, hoy el Papa Francisco, no escuchar solo a las élites, ¿no? A los que están como encerrados en sus propios pensamientos o en sus propias visiones, sino que también extender la escucha y la mirada, abrirla juntos a otros, y para poder ir analizando hacia dónde nos sentimos por Dios invitados a caminar, porque esa es la gran pregunta. No, desde la fe, el pueblo creyente, la iglesia, un pastor, no se pregunta solamente hacia dónde quiero ir, no, se pregunta hacia dónde Dios nos invita a caminar. Claro. Desde la luz del Evangelio, mayor dignidad, mayor justicia, mayor fe, mayor verdad, digamos, son valores que salen de la palabra de Dios como una invitación a decir, bueno, hay que renovar esta fe del pueblo que camina, y ese es mi deseo, ¿no? Y en una profunda relación entre la fe y la vida cotidiana de la gente, ¿no? Claro. Es decir, sacarle a la religión, por decirlo de algún modo, ese peso institucional, cultural, a veces de costumbre, o ritualista, o a veces lindando lo supersticioso, si querés, para ir con todo eso, porque somos una mezcla de todo eso, no podemos
pero para ir como siempre en camino a la búsqueda de una fe que libera, que se encarna y que al mismo tiempo eleva la mirada con admiración al misterio de Dios, ¿no? Dentro de la iglesia uno tiene obviamente diferentes pensamientos, líneas de pensamiento, líneas de acción. ¿Qué referentes que estén ahora o hayan transcurrido también en la vida religiosa a vos te guían? A mí me ordenó sacerdote Jorge Novak, ¿no? El primer obispo de Quilmes. Sí, claro. Nosotros estamos haciendo, de hecho yo pertenezco al equipo hasta ahora, ¿no? Ya no, al equipo de memoria y bueno, un poco como cuidado del legado, de sus enseñanzas. Él era para mí un visionario, ¿no? En lo que respecta a cómo ser un obispo o la iglesia insertada en este momento de la historia y en el mundo para poder él es un referente innegable, porque aparte fue nuestro formador él me confirmó, fue mi obispo, ¿no? De la infancia de mí. Yo nací en el 71, él asumió en el 67 apenas. En el 76, ¿no? Es decir, fue un poco después, pero mi ¿cómo decirlo? Mi conciencia o mi participación más fuerte fue desde mi adolescencia, es decir, él fue mi obispo, ¿no? Claro. El obispo que conocí, el que después me ordenó sacerdote, me confirmó, me ordenó sacerdote, me recibió en el seminario. Él es para mí una referencia innegable. Y después en el entorno mío, en el que crecí, yo tengo muchos sacerdotes que son admirables, de distintas maneras, ¿no? Y la mayoría anónimos. Es decir, claro, los conocemos nosotros. De bajo perfil, pero laburando ahí donde tienen que laburar, en la trinchera, ¿no? Como digo yo. La iglesia tiene tanto eso, Marcelo. Vos no sabés la cantidad de gente, no solamente preparada, buena, sino santa, que yo conozco, y no solo curas, religiosas, laicas, laicos, que son, Francisco diría los santos de la puerta de al lado, ¿no? Claro. De esos la iglesia tiene, pero cantidades, ¿no? De gente santa, buena, inteligente, capaz, sabia, no sé, que te diría que uno se sorprende, ¿no? De la riqueza humana y espiritual que tiene el pueblo de Dios. ¿Cómo está viendo estas campañas políticas en este momento? Y cada vez uno... ¿Te sorprende o ya no? ¿Cómo? ¿Te sorprende o ya no lo que ves? Me enoja un poco, no sé ustedes cómo lo viven, pero a veces me enojan las cosas como en lo que hemos caído, pero no para echar culpas a nadie, sino que como sociedad me parece igual, o sea, que todo. Las peleas chiquitas y todo ese tipo de cosas que ya decimos, ya estamos grandes para eso como sociedad. Claro, la industria de la chicana, esa política farandulera, ¿no? Que sale a la búsqueda de la resolución de obtener el poder por medio de todo, porque si no pueden, porque si no es parte de una cultura del consumismo, del capitalismo, digamos, que avergüenza y que es muy difícil saber cómo salir de una cosa así, porque estamos juntos en la misma barca, ¿no? Entonces, hacerse... Yo no tengo interés de advertirme como un separado de todo eso, ¿no? Porque ya no da para más. Me interesa saber, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, que es un tema que me preocupa más. ¿Qué propuesta hay para los jóvenes? Sí, y también me voy poniendo grande y me voy sintiendo cada vez más lejos de sus intereses, de sus temas, de sus preocupaciones, de sus lenguajes. Claro.
Le recomiendo abrir un TikTok como el sacerdote Chicho Cloro. Es Trend Topic, ya llega a 120.000 seguidores. Sí, fue lo que... Y hay otra chica... Tiempo también. Claro, hay otra chica que es monja, no recuerdo ahora el nombre, pero es una de las TikTokers más seguidas de la Argentina, y es una chica que está justamente de nuestro lado, o sea, el vocabulario no hace falta... A ver, tener un vocabulario totalmente especial. Les habla como estás hablando vos ahora, y es mejor porque pero te agradezco de todo corazón que salgas al aire, porque la gente tiene la referencia del cura, del sacerdote, y ni que hablar del obispo, inalcanzable, allá lejos. Y la gente te quiere oír así, como sos vos. Me preguntan acá mensajes si sos hincha de Independiente de Racing. Yo consejo te diría que no digas ninguno por la duda. Ya lo saben la mayoría, porque soy de Independiente, pero bien. mis mejores amigos son de Racing. Ahí está. Que se queden tranquilos todos. Ahí está. Bueno, la gente pregunta de todo, mandan saludos, ¿dónde lo pueden ir a ver? Pregunta de todo la gente, y está bueno porque quiere decir que la gente está expectante y está esperando una palabra. Nosotros estamos resolviendo ahora el día en el que asuma, ¿no? Como todos saben, esto lleva horas prácticamente de resuelto, y estamos viendo entre la agenda que yo tenía y tengo que como de desandar ahora, y la agenda que la diócesis tiene con su administrador, porque ellos, digamos, la vida no para, entonces ya hay cosas, estamos tratando de ver juntos cómo buscar la mejor fecha y la mejor posibilidad. También en la pandemia, que es todo un problema, porque bueno, todavía estamos con restricciones para... Así que bueno, estamos trabajando. Hoy nos reunimos a la mañana, estamos viendo, me quedan varias reuniones, estoy reuniéndome acá también para cerrar la etapa quilmeña. Claro. Bueno, un primer regalo sería unas buenas zapatillas para empezar a caminar, ¿no? ¿Cuánto calza, padre? 41. Ahí está, 42, bueno. Y ahí estoy. A patear. Pero tengo zapatillas. Y zapatos tengo. Bueno, le cambiamos en un año le cambiamos la media suela. De lo que más me sorprende es eso, que de más joven los zapatos me duraban menos porque caminaba más, ¿no? Claro, bueno, pero suele pasar. La verdad que una alegría enorme. No tenemos el placer de conocerlo personalmente, ya se va a dar, pero de verdad en nombre de mucha gente que conozco en los barrios, de mucha gente que está necesitando en este momento la palabra y acercarse a la iglesia, está esperando de verdad una nueva esperanza que tenga que ver con renovarnos en todo sentido, y esto no quiere decir solamente como un eslogan o palabras, sino chicos, bueno, vamos a barajar y dar de vuelta, nos merecemos todos vivir como Dios manda, me parece a mí, ¿no? Así es, y también me parece como hacer ese discernimiento de lo que tenemos, ¿no? Porque a veces yo creo que se instala el primer veneno del corazón, es como la insatisfacción de aquello que se me metió como necesidad pero que no lo es, ¿no? Entonces poder distinguir qué en verdad es para mí fundamental de lo que no lo es un primer paso para saber si lo que me está haciendo sufrir, que lo que busco, que lo que me da como frustración y me aniquila la vida y me oscurece la vida, vale la pena. Y en ese sentido, desde la fe, lo que decimos tan sencillamente, no solo Dios basta. Es decir, y buscar por ahí, y entonces decírselo a los más chicos para enseñarlo desde chiquitos. Eso es una realidad que hay que fortalecer, ¿no? Abuelas, abuelos, papás, mamás que transmiten la fe, son ellos los que necesariamente dan la fuerza original, ¿no? A la fe. Es un regalo de Dios, pero si te la dan
así tus padres, tu madre, tus abuelos, eso crece de otra manera, ¿no? Viene como herencia, y eso, bueno, es algo. Pero si no vino por allí, en algún momento, estas preguntas de las que hablaba en un momento, esas fundamentales, ¿no? Sí. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Estoy en el camino que quiero estar? ¿Hace falta esa cuestión que tenemos tanto desde la fe, que es la conversión, ¿no? ¿A qué estoy invitado a cambiar en este momento de mi vida, en donde me siento, o qué sé yo, derrotado, cansado, o con ganas de mirar con mejor luz, ¿no? Por eso no hay que arrugarle en los momentos de crisis o de sufrimiento personal. Nos están diciendo algo, están ahí para mostrarnos cosas, ¿no? Me encantó esa frase. Decirlo, Me encantó esa frase, digo, no hay que arrugarle. No hay que arrugarle, porque de verdad no es porque somos superhéroes que podemos ganar todas las batallas. Es más, creo que la mayoría las perdemos, pero valen la pena en cuanto se van haciendo posibilidad de aprendizaje en la vida. Claro, volver, ¿no?, a levantarse. Gracias. Y para vivir mejor, y mejores, más felices, más integrados y con los otros, ¿no? No hay persona más rica que el que tiene vínculos, amigos, personas, familia. Lo otro, ¿y qué es? La riqueza más grande del ser humano son sus vínculos, sus amistades, sus personas. Después vos podés tener de todo o no tener nada, pero si contás con gente que te ama, que además vos podés amar, eso es una riqueza única, ¿no? No tiene precio. Le mando un abrazo fraterno, le doy la bienvenida en nombre de todos los vecinos de Avellaneda y de Lanús, y la verdad que me encantó poder charlar. Agradezco a Héctor Cacho Díaz de la Radio del Obispado, agradezco al padre Fernando Abrán, agradezco a Antonio Villamayor, uno de los voceros del Obispado de Avellaneda y Lanús, por esta posibilidad que para mí realmente me ha llenado, y esa es la palabra, me ha llenado. Antonio, y obviamente, sí. Antonio, un gran saludo también. Nos escribimos hace un mensajito medio que él se presentó, pero todavía no nos conocemos. Pensé que ya estaba trabajando. Bueno, ya el fin de semana estuvo laburando horas extra. Sí. Páguele por claro, favor. porque me compartían un poco los nombres son roles como importantes. Claro. De comunicación, prensa y todo. Claro, y Héctor, un gran abrazo. Y Héctor Cacho Díaz, que seguramente lo voy a invitar para el sábado, el programa muy escuchado del de FM María del Rosario. Un abrazo fraternal, y lo vamos a invitar para que venga aquí la gente de el SECLA, que es el Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda, que es acá en Colón y Maipú, para que venga aquí a conocer las instalaciones. Pedro Orlando Machado es el secretario general, que lo invita a conocer las instalaciones de aquí. Bueno, con gusto, claro, mucho por conocer todavía. Bueno, así que muchísimas gracias. Un abrazo, y la verdad que estoy feliz, y estoy, viste cuando uno dice, bueno, misión cumplida, bueno, pero a partir de acá arranca, caminemos juntos, esa es la idea. Así es. Un abrazo. Un gran abrazo, que Dios bendiga a cada uno de los que sobre todo están escuchando, los que pudieron seguir una charla tan larga, pero pedirle a Dios que los bendiga, que les dé, como decimos popularmente en el conurbano, ¿no? El Papa se hizo público un 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, entonces sí, rogamos todos, ¿no? Trabajo, pan, salud, alegría y paz. Gracias. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.